Cátedra Médica. Hoy conversamos con la doctora Cindy Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Ella es oncóloga clínica. Vamos a estar hablando sobre cáncer de mama. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días. Ante todo, pues, desearle bendiciones. Dios les bendiga a todos, Amén. tanto a ustedes Gracias. como a los que escuchan. Y gracias por esta oportunidad de poder compartir conocimientos y sobre todo educar a la población. Así mismo es. Esa es nuestra mejor intención. Así que les motivamos desde este momento en donde iniciamos esta entrevista con la doctora Jiménez a que si usted tiene alguna duda, si tiene algún familiar cercano que ha sido diagnosticado con cáncer de mama y necesita orientación sobre qué hacer después de este diagnóstico, tiene alguna inquietud que desee que la doctora pueda disipar, se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, la próxima semana es el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Mama. Entonces, justamente en el marco de esta conmemoración, quisimos hacer este programa para poder orientar a la gente que nos escucha. Iniciar quizás definiendo cuáles son las partes que conforman una mama para luego entonces hablar de cómo pueden afectarse dichas partes y la clasificación del cáncer de mama. Sí, así es. Como mencionabas, el 19 de octubre celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y aunque es un día que celebramos, la realidad es que las mamas nos acompañan toda la vida, tanto a hombres como a mujeres. Y la mama es, por definición, una glándula sudorípara modificada y cuenta con 3 componentes importantes, que es la piel, el tejido celular subcutáneo y el tejido mamario. Y el tejido mamario, a su vez, consta de 2 componentes llamados estroma y un lugar donde vamos a encontrar las estructuras que le dan vida en sí a la mama, que son los alvéolos. Y la importancia de conocer todo esto es que el cáncer de mama puede surgir de las células de cualquiera de estas estructuras que conforman el tejido mamario, ya sea los ductos o los alvéolos. Excelente explicación y me pareció muy interesante lo que decía porque cuando hablamos de cáncer de mama, la gente suele asociarlo solo a un tema de mujeres, pero los hombres también pueden verse afectados por un cáncer de mama. Totalmente, como lo mencionaba hace unos segundos, el hombre también cuenta con tejido mamario, por lo que tiene el principal factor de riesgo para padecer cáncer de mama, que es tener mamas. Bien. Sí, realmente es un término que no debería ser utilizado, la prevención, sino la detección temprana. Bueno, deberíamos cambiar ese concepto. Doctora, excelente. Así es. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, porque prevenir es que puedes utilizar diferentes herramientas o estrategias para evitar tener cáncer. En este caso, que estamos hablando de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de cervix tiene una herramienta de prevención que es la vacuna contra el VPH, que es el principal factor de riesgo para cáncer de cervix. Pero en el cáncer de mama no ocurre de esta manera. En el cáncer de mama puedes tener factores de riesgo que puedes modificar y aquellos que no puedes modificar. Y una vez desarrollada la enfermedad, lo que continúa es poderla diagnosticar temprano para llegar a un tratamiento temprano con una intención curativa. Por eso debería ser el término correcto. Bien, entonces, doctora, iniciaba definiendo las partes que conforman la mama. Entonces, atendiendo a eso, ¿cómo se puede clasificar el cáncer de mama? Si existe alguna clasificación atendiendo a la parte que está afectada y que definamos este concepto ya de manera más acabada. Bien, anatómicamente clasificarla como tal no, sino que anatómicamente nosotros podemos ubicar dónde puede estar la lesión. La clasificación del cáncer de mama realmente se va a valer o se va a basar en cuanto a su comportamiento a nivel molecular. Y obviamente, antes de poder llegar a esa clasificación a nivel molecular, es necesario clasificarlo de la manera más sencilla, que es a través de los patólogos, que es con la histología. Entonces, podríamos tener diferentes histologías con comportamientos moleculares diferentes. Y esto, aunque quizás suene un poquito engorroso o un poquito difícil de comprender, es algo que en la práctica médica intentamos explicarle a las pacientes. ¿Por qué? Porque ven muchas pacientes con cáncer de mama y lo primero que te pueden comentar es, bueno, yo conozco a fulana que tiene cáncer y le están dando una pastilla como tratamiento. ¿Puedo recibir pastillas? Por ejemplo. Y el tratamiento va a depender de cómo se comporte molecularmente. Entonces le digo,
Vamos a ponerle un nombre a tu tumor, que sería la histología. Vamos a decir, nació de los ductos, los conductos que conforman tu mama, o nació de los lóbulos, se llamaría lobulillar. Y vamos a colocarle un apellido, que sería esa clasificación molecular. Entonces, molecularmente hablando, vamos a tener, de muy grosso modo lo explico, vamos a tener tumores de la mama o cáncer de mama que van a depender de receptores hormonales. Vamos a tener otros que van a expresar una proteína que le va a conferir mayor agresividad, que se llama HER2, y vamos a tener otros que no van ni a expresar receptores hormonales, ni van a tener esta proteína y se van a llamar triple negativos. Entonces, tendríamos esa clasificación molecular, estos subtipos moleculares que son los más conocidos. Y entonces, dependiendo de esa clasificación, entonces es la conducta terapéutica. Por lo tanto, un cáncer de mama no se parece a otro. Así es. Es una enfermedad heterogénea totalmente. Un cáncer de mama no se parece a otro. Y aunque podemos tener pacientes que pueden tener un cáncer de mama, un carcinoma ductal infiltrante de la mama, luminal, que sería aquel que depende de receptores hormonas, incluso entre esas mismas entidades el comportamiento quizás no sea igual. Entonces, doctora, ¿hay causas identificadas por las cuales aparece este tipo de cáncer que pudiéramos orientar a la audiencia? Así es, y más que causa, me gusta hablar de factores de riesgo. Y de esos factores de riesgo, como lo hacen en otro tipo de patologías, podemos hablar de factores de riesgo que se pueden modificar o que no se pueden modificar. Dentro de esos factores de riesgo que no podemos modificar está la edad. Son cosas que no podemos modificar. Si somos portadores de alguna mutación genética, y aquí me atrevo a citar o a recordar el caso de esta actriz muy famosa, Angelina Jolie, que era portadora de una mutación del BRCA. Cuando los genes BRCA1 y 2 están mutados, hay un déficit en ellos, pues hay un riesgo de más de un 80% de desarrollar cáncer de mama en cualquier momento de la vida. Y por eso es que ella decide de manera profiláctica o preventiva, si queremos decirlo, quitarse ambos tejidos mamarios. Y quizás aquí haya un poquito de cuestionante, porque acabo de decir hace algunos minutos que no hay manera de prevenir. Y es cierto, porque aunque ella se quitó las mamas, la mutación nunca se la va a poder quitar, porque es algo que está en sus genes. Uh-huh. Otra de las cosas que cabría en lo que serían los factores de riesgo que sí son modificables está la obesidad, la inactividad física, el uso de hormonas, ya sea por anticonceptivos orales o de otro tipo. Son cosas que se pueden modificar, y hábitos tóxicos como el tabaco y como el alcohol. Adelante, doctor Lafontaine. Doctora, mire, o sea, yo sé que nosotros los médicos utilizamos mucho la teoría de los factores de riesgo. Ahora bien, el hecho de que exista factores de riesgo que sean condiciones propias de la biología de un determinado ser humano, tú trajiste eso en tu maleta, en tu paquete. Ahí. Tú lo tienes ahí. Quiere decir que se va a desarrollar independientemente de que las condiciones psicosociales o sociales, ¿verdad?, que se den, yo la puedo evadir o no. ¿Me comprendió la pregunta? Sí, claro que sí. Esa pregunta se la voy a responder de la siguiente manera. Imaginemos dos mujeres. Una es obesa, toma alcohol, fuma, tiene un riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y tenemos otra paciente que tiene una mutación de los genes BRCA1 y 2, que es de los más comunes, fuma, toma alcohol, es obesa y no hace ningún tipo de actividad física. Pues esta última tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, no le puedo decir, o no se debe decir, sí, sin duda alguna, por tener alguna condición hereditaria y por tener factores de riesgo modificables que no estoy dispuesto a cambiar, voy a desarrollar cáncer de mama. Porque la verdad es que puede ser que no lo haga. Pero hay un alto riesgo de que así sea. Y por eso hablamos de tratar de disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Yo creo, Roberto y doctora Jiménez, que en este momento el reto más grande que tiene la ciencia es el tema de buscar respuestas adecuadas al tema del cáncer, porque al final
cuando vemos también algunas medidas terapéuticas, las medidas terapéuticas son tan agresivas, tan agresivas, que terminan también generando muchas veces más daño que beneficio. Por supuesto, casi siempre los expertos toman la decisión en función de riesgo-beneficio, pero es un reto que tiene la ciencia todavía para de tratar este tema, o sea, para ver cómo buscan alternativas terapéuticas menos agresivas. Entonces, y más precisas. Y más precisas, porque también hay un poco de imprecisión y una incertidumbre muy grande. Entonces, si ya tenemos a nivel molecular y tenemos una serie de estudios a nivel de ARN y todo eso, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Que no hemos todavía avanzado en acciones terapéuticas más precisas en el mundo de la oncología. Esa pregunta los pacientes la suelen hacer quizás menos elaborada. Y la respuesta que les suelo dar es que el día que se llegue a una medicina de precisión totalmente, pues probablemente se descubra la cura del cáncer. Ciertamente quizás en nuestro medio no contemos con esas herramientas tan precisas, pero en otros lugares sí están. Hasta el punto de que se puede tratar la enfermedad o las enfermedades diferentes, el cáncer o el tipo de cáncer que sea, con una terapéutica totalmente dirigida a alteraciones genéticas o genómicas o epigenéticas o de vías de señalización intracelular que pueda totalmente inhibir y pueda totalmente desactivar ese tumor. No es nuestra realidad, no contamos con esas dianas terapéuticas realmente, no contamos con esas moléculas y por eso usted mencionaba, y bien es cierto, que utilizamos tratamientos que suelen tener efectos secundarios bastante agresivos para los pacientes. Pero vamos encaminados hacia esa vía, eso quiero pensar. La oncología creo que de las ramas de la medicina es la que está más cerca de conseguir eso en algún momento. Bueno, hoy conversamos con la doctora Cindy Jiménez, estamos hablando sobre este tema tan interesante, tan oportuno, cáncer de mama, hablamos de diagnóstico oportuno. A la vuelta vamos a conversar con la doctora el tema de los síntomas y el seguimiento que deben darse a las pacientes aún no tenga síntoma para poder lograr esa prevención temprana. Así que no le cambie, regresamos en breve.